Bienvenidos a un programa más de Educandos XD. El día de hoy le tenemos preparado a usted algo que consideramos es importante e interesante, ya que conoceremos un poco más acerca de la cultura mexicana. La celebración del Día de los Muertos, con tan variadas manifestaciones culturales, es una distinción del pueblo de México que la UNESCO reconoce como Patrimonio de la Humanidad. Hoy los estudiantes de uno de los centros de iniciación artística nos recrean algunas formas de esta celebración. Quédese con nosotros. En Sinaloa, las autoridades educativas hacen funcionar los centros de iniciación artística, un programa para estudiantes de educación básica creado para fomentar la cultura y el arte en niños y jóvenes. Los estudiantes de uno de estos centros nos han preparado una visión general de la celebración del Día de los Muertos en algunas regiones de México. Juntos aprenderemos de esta tradición y la forma como lo demuestran estos niños y jóvenes. México es un país de gran diversidad cultural que tiene elementos de folclore y tradiciones de gran arraigo que lo vuelven distinto en el mundo. La celebración del Día de los Muertos que se tiene en este país, con la distinción de las costumbres indígenas, fue decretada por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Los centros de iniciación artística, creados en Sinaloa para atender a niños de educación básica con aptitudes artísticas, son promotores de la cultura y tradición mexicana por medio de programas y eventos demostrativos. Para ponderar el mérito del festejo del Día de los Muertos en México, el Centro de Iniciación Artística 001, licenciado Benito Juárez, de Culiacán, Sinaloa, organizó un festival con altares, música y danzas representativas de las culturas prehispánicas de México y costumbres regionales. Al contemplar este pequeño festival, nos ayuda a entender el misticismo y folclore que envuelve en México la celebración del Día de los Muertos. Él es el profesor Jesús Bernal, es el responsable de este Centro de Iniciación Artística número 1 aquí ubicado en Culiacán, Sinaloa. Queremos platicar con usted, ya que tenemos la oportunidad de visitarlos, de que nos describa qué es lo que están haciendo el día de hoy. Bueno, el día de hoy, como en años anteriores, los centros de iniciación artística nos hemos dado la tarea de preservar toda esa riqueza cultural con la que contamos los mexicanos. En esta ocasión estamos poniendo nuestro granito de arena en lo que es la celebración del Día de Muertos. En esta fecha nosotros estamos haciendo una compilación de trabajos que hemos presentado en años anteriores. Como ustedes verán o van a presenciar el día de hoy, tenemos una diversidad de altares, de tumbas que están ubicadas en diferentes regiones del país. Queremos mostrar a nuestra comunidad y al pueblo sinaloense que en México tenemos una riqueza de la cual nos debemos sentir orgullosos. El Día de Muertos es una fiesta para el mexicano y se va a demostrar esta tarde-noche aquí. La música popular en cada pueblo es un punto esencial para evocar sentimientos y recuerdos relacionados con los seres fallecidos. Habitualmente, en algunas regiones del país, los cantos son de saludo y con reminiscencias religiosas. ¿Cuáles son las regiones que veremos el día de hoy? Bueno, iniciaremos con el altar que tenemos acá atrás, que es de donde se origina todo, desde los aztecas. Vamos a empezar con los aztecas, de ahí viene toda esta bonita tradición del festejo, el culto a los muertos. Pasaremos a Mixquic, que es en una delegación del Distrito Federal, donde va directamente la herencia de los aztecas, tenían mucho de los aztecas. Pasaremos a Pomuch, que pertenece a Campeche, donde veremos que también los mayas tenían su festejo a los cultos. Pomuch es herencia de los mayas. Pasaremos posteriormente a una región de la Huasteca veracruzana, a Tempoal,
donde se ve otro tipo de fiesta. Ustedes van a ver que esta fiesta de Tempoal hasta parece carnaval, porque vamos a ver comparsas, vamos a ver disfraces, vamos a ver mucha alegría. Parece un carnaval, pero está dedicado a los muertos. Y terminaremos con algo nuestro, algo que se vive al norte de Sinaloa, al sur de Sonora, que es el festejo de muertos con los mayos. Veremos ahí cómo la diversidad de altares que se manejan y cómo festejan los mayos aquí en nuestro estado. Hasta antes de la llegada del hombre blanco a México, las celebraciones del Día de los Muertos fueron muy diversas en cada región o tribus. Un elemento común fueron las danzas, pues la muerte para algunos grupos indígenas mexicanos simbolizaba un paso elemental para llegar a un destino de felicidad que variaba según el tipo de muerte que tenía la persona. Mixquic es uno de los lugares más visitados del Día de los Muertos en México. Mixquic significa en el mezquital. Es un sitio de la ciudad en México donde la celebración del Día de los Muertos está muy apegada a la antigua tradición. La celebración del Día de los Muertos en este lugar es ya una distinción turística, al ser uno de los lugares más visitados para conocer la celebración. En los panteones de este lugar, las tumbas se constituyen en altares llenos de ofrendas tanto de flores como platillos que fueron preferidos por el fallecido. La creencia nativa en este lugar considera que las ánimas de los muertos visitarán las tumbas para nutrirse de la esencia y el olor de los alimentos que sus familiares o seres queridos les prepararon. En esta creencia, la ofrenda permite que los muertos estén cerca de sus familiares vivos en este día y que puedan dialogar con sus recuerdos. En este lugar aún se practican danzas autóctonas. Pomuch es un pueblo al sur del estado de Campeche que comparte una tradición sin igual que consiste en limpiar los restos de sus muertos antes del día de los llamados fieles difuntos, el 2 de noviembre. Sucede que los que ya fallecen al tiempo, cada 2 de noviembre, visitan el panteón. Sus familiares asisten con su bandejita, con su brocha, su agüita para limpiar y desentierran los huesos. Desentierran los huesos de sus parientes, los lavan, la ofrenda que tienen les cambian, por decir, la cobijita, la manta, se la cambian, los limpian, ya que los limpian, le tienden otra vez la camita a sus huesos, pero lo bonito de aquí es que ellos recuerdan y los hijos de los padres aprenden de lo que platican sus papás con sus abuelos, ¿no? En este caso, ¿recuerdas, abuelo, al momento de estarlo limpiando, recuerdas, abuelo, cuando llegaste, que te conocí, que me platicaste cómo era mi papá, el papá, hijos, miren, mi abuelo, su abuelo, que es mi padre, ya falleció, pero a él le gustaba mucho, por ejemplo, la comida, sus tamalitos, le gustaba eso, ¿verdad, papá? ¿Te acuerdas? Y tocar limpiando los huesitos. Entonces, en eso consiste la tradición, recordar cuando estaban vivos, los tenían ellos, y cada 2 de noviembre asistir al panteón para limpiarlos y mantenerlos. En la Huasteca veracruzana, el Día de Muertos o Chantolo es una de las festividades más importantes y representativas de la región norte de Veracruz. Entre los muchos pueblos participantes destaca el de Tempoal, donde el culto a los muertos inicia desde el 31 de octubre y culmina el 3 de noviembre. Sobresale por sus características la forma de desarrollar el altar.